Bueno, antes de hacer el capítulo 1, se muestra el prólogo, y pues, aquí lo tienen, y disculpen la demora, y ahora empecemos. Castaño Diclonius, prólogo. ¿Qué es lo que soy, Diclonius? ¿Qué son estos seres? Pues, déjenme que les explique, los Diclonius son una especie que han evolucionado recientemente, muy similares en apariencia a los humanos, pero poseen habilidades basadas en la psicoquinesis. Por razones biológicas, estos seres se crearon para la destrucción de la raza humana y ser la nueva especie dominante del mundo. Todo esto proviene de unos malditos parásitos provenientes de un clan conocido como el clan Kakuzawa, cuyos miembros poseían esta mutación genética, pero sus cuernos eran demasiado cortos, y fácilmente el pelo se los cubría y nadie los notaba, ni tampoco tenían vectores, extremidades invisibles que les salen por la espalda, y solo los Diclonius pueden verlos, pero como los miembros del clan no tenían vectores, esa capacidad de verlos no les servirá de mucho. El jefe del clan quería traer de vuelta a esta raza, ya que en el pasado, habían reaparecido, pero los humanos rápidamente mataron hasta el último de ellos, volviéndolos a extinguir. Los Diclonius tienen la capacidad de detectarse unos a otros, y sus vectores tienen una distancia limitada de unos pocos metros y en cantidad, dependiendo de la criatura. Hay dos tipos, los Silpelit, que son los más débiles de su raza y fáciles de matar, como si fueran animales. Estos seres tienen tendencias asesinas contra razas inferiores a ellas, o sea, los humanos, ya que los Diclonius creían que eran Onis, demonios japoneses, ya que el clan Kakuzawa tenía la creencia de que los Onis eran los Diclonius que iban a reemplazar a los humanos y ser la nueva raza que controle el mundo. Otra cosa de los Silpelit, es que si un cuerno se rompe, entrará en coma, y si se rompen los dos, perderá sus vectores, entrará en un sueño profundo, y al final, el Silpelit se morirá de un derrame cerebral. Pero también estaba el otro tipo de Diclonius, la reina, la jefa de estos seres, la cual, si se le rompían los cuernos, simplemente le crecen como si nada, y no entra en coma ni pierde los vectores. Pero solo hay una reina, y era Lucy, la hija del clan Kakuzawa, ya que su madre era la fuente de esos parásitos. El clan ha creído durante generaciones que eran Diclonius, y querían traerlos de regreso. Incluso intentaron lanzar bombas con el parásito, a pesar de que sus creencias eran erróneas, pero claro, esto no se iba a permitir, ya que los humanos hicieron vacunaciones forzadas en cada civil. Gracias a esto, los Diclonius se extinguieron, no sin antes hacer que miles de vidas humanas se perdieran. Esa pinche guerra entre el clan Kakuzawa y los humanos duró 5 años, ya que esos bastardos desaparecían y reaparecían como las ratas que eran, pero al final mataron a todo el clan, en especial a la esposa del jefe. A esa la encadenaron y la quemaron viva, junto con los cadáveres del clan, y tenían a su marido completamente descuartizado, teniendo sus órganos esparcidos encima, como si los humanos fueran los nazis, y el clan Kakuzawa fueran los judíos, siendo quemados y enviados al infierno. Y el escritor de este guión, o sea, yo, sea el pintor austríaco, Adolfo Hitler, viendo como mis soldados queman a los judíos, mientras me como una exquisita ensalada, bebiendo leche de almendras, y pintando con un pincel, un páramo ardiente en donde se ve al clan Kakuzawa, siendo quemados en un campo de concentración nazi, inmortalizando el momento en una pintura. O también, se siente como si los soldados fueran los Yemeres rojos, el clan Kakuzawa, siendo los inútiles que ya no servían para trabajar en el campo, y yo, siendo el ex primer ministro de Camboya, Pol Pot, mirando todo con una sonrisa de psicópata, todo mientras que la niña, Lucy, la hija del clan Kakuzawa, estaba encadenada como un animal, obligada a ver como su madre, y el resto del clan eran quemados, todo mientras que ella no podía hacer nada, y los humanos tenían máscaras antiveneno. Después de esto, la hija fue encerrada y torturada en unas instalaciones restringidas en las costas de Japón, donde se llevaban investigaciones
investigaciones y entrenamientos militares, en donde Lucy pasó por un infierno de desquites, disparos, sangre, maldiciones, todo mientras que estaba inmovilizada, y solo se ha confirmado que quedan 3 Diclonius en total. Una se llama Nana, que terminó siendo la hija del jefe de este lugar, el director Karma, haciendo que, a diferencia de Lucy, Nana sí reciba un trato especial como la hija del jefe, y si algún soplón revelaba su existencia, el jefe simplemente lo mataría, o se lo daría de comer a los tiburones, mientras que la tercera, Mariko, sí, a la última le tocó literalmente un insulto de nombre. Esta estuvo encerrada desde que nació, y los padres de esta niña son desconocidos, ya que ella fue encontrada de la nada, y de seguro los padres fueron encontrados y asesinados, y como estuvo encerrada como un animal desde que nació, ella nunca aprendió a caminar, haciendo que esté en una silla de ruedas, pero lo que sí aprendió, es en convertirse en una sádica con 16 vectores, sí, así como lo oyen, 16 vectores que miden 16 metros de largo. Esas son las 3 Diclonius que quedan, todas hembras, ya que nunca se ha visto un macho de estos seres, y mucho menos con un color diferente en el cabello, o... Eso es lo que se creía hasta hace poco, ya que, en las instalaciones, se encerró otro Diclonius, uno de 10 años, y este no era una hembra, era un macho, su cabello era diferente, no era rosado, era castaño, y lo demás era lo típico de un Diclonius, sus cuernos y sus ojos de color rojo sangre, y se notaba que estaba perturbado, ya que tenía manchas de sangre que eran recientes, pero no era su sangre, era de alguien más. ¿Y cómo fue que este Diclonius masculino llegó a estas instalaciones? Pues, tenemos que retroceder, flashback, este Diclonius macho ni siquiera sabía que era un Diclonius, hasta ahora, ya que nunca notó esos cuernos, y sus ojos, antes eran de color miel, y no estaba perturbado, ya que creía que era un humano, pero esa noche, se mostró que no era un humano, sino una aberración nacida para matar humanos, y este era un castaño conocido como Issei, solo así, ya que nunca le dieron ningún apellido, ya que no querían mancharlo con la existencia de esta bestia, y era el menor y único varón que había, ya que habían 2 hermanas mayores, que eran unas bellezas y el orgullo familiar, mientras que el castaño solo era el perro que siempre recibía apuñaladas y maldiciones. La primera hermana se llama Isari Youdou, quien tenía a Drake, mientras que la otra hermana, se llama Miku Youdou, la cual tenía a Tiamat, la reina dragona del karma, mientras que el castaño no tenía nada, sin saber que era una bestia nacida para matar miserables, mientras que las 2 hermanas no tenían nada que ver con los Diclonius. De seguro la madre tuvo un romance oculto con alguna rata del clan Kakuzawa, el jefe, casi imposible es esa posibilidad, pero bueno, no importa, ya que todos lo despreciaban, ya que no querían tener un niño, solo 2 niñas, incluso antes de que las 2 hermanas supieran sobre el mundo sobrenatural, ambas ya lo veían con asco, y solo empeoró cuando supieron de su Sacred Heart cuando conocieron a Rias y a Sona, las cuales no les gustaba a los que no tuvieran una Sacred Heart, por lo que también les daba asco, hasta que llegó esa noche, esa oscura noche, en donde el castaño supo lo que en verdad era, y fue muy amargo de saber, y es que mientras que Isari seguía con sus desquites con el castaño, este sintió que estaba en un vacío en su cabeza, en donde solo había un enorme río en donde no se hundía, y en las aguas, solo se reflejaba su triste vida llena de dolor, y mientras lloraba, algo en él se quebró, y como si nada, el brazo de Isari fue arrancado, soltando un enorme chorro de sangre, y un grito desgarrador, mientras que la estúpida solo gritaba en el piso. El castaño simplemente se limpió las heridas, pero sus ojos, antes de color miel, ahora se volvieron de color sangre, 2 cuernos pequeños le aparecieron encima, y aunque la castaña no lo pueda ver, el castaño tenía múltiples brazos invisibles saliendo de su espalda,
que eran sus vectores, y solo se quedó viendo a la castaña con unos ojos llenos de vacío y muerte, y ya no sentía dolor, sino placer y unas inmensas ganas de matar, como si fuera un animal en busca de su presa, pero su rostro no mostraba ninguna emoción, y sus vectores tomaron a la chica, la cual trataba de soltarse de lo que sea que la estuviese sujetando, hasta que quedó cara a cara con el castaño, que aún tenía ese rostro inexpresivo, solo tomó las extremidades restantes de la castaña, haciendo algo verdaderamente atroz. La sangre y los restos se esparcieron por toda la sala, dejándola teñida de color rojo, todo mientras que el castaño, que tenía esa mirada de muerte, vio su alrededor y vio como despedazó a Isari, y sus ojos, antes rojo sangre, volvieron a ser de color miel, mientras que sus vectores simplemente se esfumaron, pero sus cuernos aún estaban presentes, y notó que toda la sala se quedó teñida de rojo, mientras que un orbe de color verde salió de los restos de la castaña, y una voz grave y aliviada se escuchó: Drake. Al fin, ya no estoy con esta floja, de verdad que no hace nada, y solo se la pasa viendo el teléfono, pero no redes, sino cosas turbias no aptas para niños. Gracias niño, y ahora sí, me voy. ¡Chao, conchetumare! Dijo mientras que el orbe salía por la ventana, y minutos después, la puerta principal se abrió, ya que los tres habían salido, dejando sola a Isari, ya que ella no tenía ganas de salir, sin saber lo que le pasaría, y al entrar, la otra hermana soltó un grito de terror, al ver sangre y trozos de carne en toda la sala, y vio que el castaño estaba en medio, con sus manos manchadas de sangre, y notó los cuernos blancos en la cabeza del castaño, viendo que era un Diclonius, pero antes de que la castaña hiciera algo, su padre regresó con un hacha, ya que le iba a cortar la cabeza a Issei, ya que, esa información acerca de los Diclonius no es confidencial, sino de dominio público. Al principio creyó que era chiste de mal augurio, pero no, vio que sí existían, así que no iba a dejar que siguieran existiendo, pero antes de que diera otro paso, la actitud perversa y sádica del castaño regresó, junto con sus vectores, que rápidamente tomaron los restos de la castaña, y se los lanzó, manchándolo de sangre, haciendo que se resbale y suelte el hacha, mientras que Issei se fugó saliendo por la misma ventana de donde salió Drake, y empezó a escabullirse, ocultando sus cuernos con un sombrero viejo y feo que sacó de la basura, ocultándose los cuernos, y corriendo bien lejos de la ciudad de Kuo, hasta llegar a la playa, y notó que había corrido demasiado, ya que se tiró en la arena, pero sin soltar el sombrero, y se quedó viendo su reflejo en el agua, subiendo un poco el sombrero, dejándose ver los cuernos, aún sin entender qué es lo que era, ya que su cabeza le daba vueltas, como si tuviese problemas de salud mental, y al notar que no había nadie, tiró el sombrero y empezó a caminar por la playa, viendo que era un lugar muy desolado, sin saber que se acercaba a más años de tortura y dolor, como lo dice Bowser, el mejor maestro es el dolor, y mientras el castaño caminaba, notó a lo lejos una especie de isla que estaba algo apartada, y había un puente muy largo que conectaba las costas con la isla, cosa que le dio curiosidad al castaño, sin saber que había una cámara de seguridad cerca, que lo estaba grabando, y mientras se acercaba, sintió algo en la cabeza, pero no pudo seguir pensando, ya que se tumbó en la arena, completamente inmóvil, y unos segundos después, un soldado con una máscara antiveneno, se acercó sosteniendo un rifle de francotirador, pero no disparaban balas, sino dardos tranquilizadores, y notó que el castaño estaba inmovilizado, cosa que lo alivió, y solo respondió por una radio: soldado.
Atención, encontré a un Diclonius, pero este es uno diferente, no es una hembra, sino un macho, y se nota que tiene unos 10 años, lo que quiere decir es que alguien allá afuera debió haber dado a luz a esta cosa, quizás algún miembro del clan Kakuzawa, o alguien relacionado, quien sea hay que encontrarlo y matarlo lo más pronto posible, dijo mientras que sus superiores solo asintieron, mientras que Issei era bruscamente arrastrado hacia la isla, en donde estaba en una especie de salón con paredes blancas, como si fuera un manicomio, y cuando despertó, notó que ya no estaba en la playa, sino en una habitación de color blanco, y luces brillantes de color blanco le apuntaban a la cara, dejándolo ciego, mientras que notaba que tenía unas cadenas en los brazos y las piernas, y también una camisa de fuerza hecha de acero, para que así, no pueda sacar sus vectores. El castaño no comprendía por qué estaba aquí, pero lo iba a saber de una manera muy dolorosa, y fue arrastrado por unos soldados con máscaras antiveneno, y empezaron a hacer pruebas con el castaño. Primero fue resistencia, ya que le estaban empezando a disparar con pistolas de 9 milímetros y fusiles, viendo como las balas casi no le atravesaban la piel, como la de las pistolas, que solo tocaban la piel, nada más, pero las balas de fusil sí le hacían daño, solo un poco, ya que las balas solo le atravesaban algo de carne y se caían al piso, y vieron que era más resistente que las Diclonius femeninas, cosa que aprovecharon, y aparte de disparos, también usaron cortes y puños, ya sea con guantes de boxeo, dagas, cuchillos, navajas, incluso machetes usaron con Issei, como si él fuera un saco de boxeo, y los soldados fueran colombianos con machetes, todo mientras que Issei no podía hacer nada, incluso le han arrancado los cuernos más de 10 veces, pero le crecieron en segundos. Joder, este cabrón sí que aguanta, si no, ya se hubiera muerto de un derrame cerebral. Así pasaron 7 malditos años, algunos pensarán que 7 es el número de la suerte, pero en este caso, es el número de la mala suerte, una mala suerte llena de dolor, disparos, sangre, cortes y cicatrices, y la salud mental del castaño estaba por los suelos, ya que su espacio mental era un inmenso río lleno de dolor, mientras que debajo de las aguas, habían miles de peces nadando como si nada, y ya no era ese niño asustado que siempre le temió a todo, sino un chico vacío y con ojos llenos de dolor, pero en lo más profundo de su ser, era un sádico con una obsesión con matar a quienes le hacen daño, y las cosas siguieron así, hasta que una noche, algo pasó, de repente, las alarmas se empezaron a escuchar, y gritos y disparos se escucharon en los pasillos, y mientras los guardias que vigilaban a Issei hablaban por radio, el castaño apenas pudo liberar un vector, y todas las llaves de las cadenas y la camisa de fuerza que lo apretaba, y antes de que los guardias pudieran dispararle con sus dardos, el castaño los despedazó brutalmente con sus vectores, todo mientras que tenía una mirada sin emociones, y ya no tenía los ojos de color miel, sino que ahora, solo los tiene de color rojo sangre, y sus cuernos eran más filosos que los de una Diclonius femenina, y aparte de eso, tenía cicatrices en todo el pecho, y manchas de sangre, incluso sus piernas estaban teñidas de color rojo, debido a la sangre que él perdió, y tenía el cuerpo muy desarrollado y endurecido, y vio que no había ningún guardia a su alrededor, y los gritos se detuvieron, cosa que le pareció sospechoso al castaño, y solo salió a recorrer las instalaciones, y notó que los pasillos estaban manchados de sangre, y habían varios soldados e investigadores muertos, algunos estaban partidos a la mitad, otros sin brazos ni piernas, y unos pocos, sin cabeza, pero al castaño no le importó, y solo siguió caminando por los pasillos, hasta que dio la vuelta en un pasillo, y escuchó un grito de dolor, y vio a un soldado siendo partido en dos, y vio a una chica peligrosa que tenía cuernos, pero eran más cortos, y tenía los mismos ojos de
color rojo sangre, y podía ver sus vectores, los cuales no tenían manchas de sangre, y eso que descuartizaron a muchos soldados, y el castaño sintió que ella era muy peligrosa, pero no hizo nada, y antes de que pudiera irse, la peligrosa lo vio, y los dos se quedaron quietos, ninguno de los dos se movía, solo se quedaban viéndose del uno al otro, sin saber qué hacer, si matarse o no, hasta que el castaño le respondió, ¿Quién eres tú? Dijo el castaño con voz ronca, ya que no había hablado durante 7 años, por lo que tenía la voz muy ronca, pero la peligrosa no respondió, y el castaño notó que ella no hablaba mucho, pero no sabía qué más podía ser, no era bueno hablando, y aunque no lo mostrara, se sentía avergonzado por cómo estaban los dos, ya que ambos estaban desnudos, aunque casi no se notó, ya que los dos estaban cubiertos de sangre, pero el castaño volvió a responder, sé que te conozco apenas, puede que yo no sepa tu nombre, pero te diré el mío, me llamo Issei, solo llámame así, lo bueno es que nunca tuve apellido, y para mí es un alivio no tener relación en donde estuve antes, no sin antes deshacerme de alguien, al principio estaba perturbado, pero ya se me pasó, y ni me arrepiento de lo que hice ya hace 7 años, pero solo quiero salir y hacer mi propia vida, lejos de lo que he conocido, dijo mientras que la chica solo se quedó callada, y su expresión no cambió, y el castaño solo siguió hablando, puede que no te conozca, pero de seguro debiste pasar por algo similar, si quieres, también puedo sacarte de aquí, bueno solo si quieres, dijo mientras que le extendía su mano a la peligrosa, quien solo se quedó mirando el brazo del castaño, sin entender el gesto, hasta que la peligrosa se empezó a acercar lentamente al castaño, mientras que guardaba sus vectores, y solo siguió caminando lentamente hasta estar enfrente del castaño, tomando su mano y mirándolo a los ojos por unos segundos, y luego se dejó descansar en su pecho, mientras que el castaño solo abrazaba a la chica, viendo cómo ésta se calmaba, y acercó su cabeza, dándole un susurro al castaño. Lucy. Me llamo Lucy, aunque yo sí tuve un apellido, y es Kakusawa, pero ya no uso eso, y sí, quiero largarme de aquí, dijo mientras que se quedaba acostada en el pecho del castaño, pero ambos fueron interrumpidos por una peligrosa que se veía furiosa, y a la vez, triste, y esa era Nana, la hija del dueño de este sitio, el director Karuma, que por cierto, Lucy lo mató antes de encontrarse con el castaño, y cuando su hija lo encontró, tirado en el piso, y con todo el pecho descuartizado, se tumbó a llorar, ya que él era su única familia, y ahora estaba sola, y la tristeza la volvió loca, haciéndola soltar sus vectores a lo loco, buscando a la peligrosa, Nana. Maldita, te dejaré pedazos, dijo enfadada y con la voz temblorosa, pero sus vectores fueron bloqueados por los del castaño, y rápidamente, fueron enredados en un nudo, haciendo que la peligrosa no pueda soltarlos, y causándole una fuerte presión y dolor de espalda, haciendo que se ponga de rodillas, Nana. No puedo levantarme, dijo mientras que se dejaba caer al piso, Lucy. No sé qué hacer con ella, si matarlo o dejar que se vaya, dijo mientras que el castaño solo levantaba a la peligrosa. Tranquila, tú también puedes salir, dijo mientras que la desenredaba, y Nana solo se apegó a su pierna, sin querer soltarlo, pero antes de que los tres se fueran, Nana recordó que había una última Diclonius en este lugar, así que los guió en el lugar en donde se encontraba, pero tuvo que abrir una enorme puerta de acero reforzado, le fue difícil abrirla, ya que apenas recordaba el código para entrar, pero al final pudo introducirlo, y la puerta se abrió, pero al entrar, notaron que solo estaba su silla de ruedas, y en la pared, había un mensaje de ayuda, pero estaba escrito con sangre, como si hubiese sangrado, y en un rincón, notó a la peligrosa, tirada en el piso, y estaba sangrando, ya que ella misma se hizo un corte para escribir ese mensaje de ayuda en la pared, ya que ésta trataba de levantarse, ya que ésta intentaba aprender a caminar, y logró hacerlo con unos pocos pasos
pasos, pero al final se cayó, quedándose en el piso tratando de levantarse, pero no podía, así que el castaño la tomó y la puso en su silla de ruedas, mientras que ella solo se le quedaba viendo, y se... Ya tranquila, te sacaré de aquí, dijo mientras que Nana llevaba a Mariko en silla de ruedas, mientras que Issei y Lucy se miraban del uno al otro, y ambos tenían la misma idea, iban a quemar el lugar, mientras que Nana salía con Mariko, Issei y Lucy empezaron a dañar el lugar, tratando de provocar algún incendio, buscando algo que sea útil, y encontraron un almacén con armas, y entre ellas, habían granadas, cosa que el castaño aprovechó, y tomó múltiples granadas, lanzándolas a los pasillos y salas, causando explosiones que empezaron a quemar los cadáveres, y el fuego se empezaba a esparcir, pero los dos salieron rápido mientras que el fuego se seguía propagando, y si el castaño no se equivocaba, como a las 10 de la mañana, el lugar quedara carbonizado, así que los cuatro se escabulleron, dejando todo destruido, y tuvieron que escabullirse en donde no hayan humanos, ya que no podían caminar libremente por la ciudad, ya que si lo hacen, descubrirán lo que son, y si eso pasa, los matarán, así que se escabulleron, hasta llegar a una iglesia abandonada, y vieron que no había nadie, estaba vacía, y estuvieron recorriendo el lugar, hasta que encontraron un sótano, que era muy grande y habían múltiples camas, como si alguien estuviese escondiéndose, así que aprovecharon y se acostaron a descansar, pero ninguno estaba durmiendo, bueno, excepto Mariko, que sí estaba dormida, ya que ella ya estaba acostumbrada a dormir en silla de ruedas, pero Nana solo se quedó despierta a su lado cuidándola, pero mientras el castaño estaba acostado, notó que alguien se acostó en su cama, y era la peligrosa, quien solo se quedó abrazando su brazo, mientras que los dos solo se miraban a los ojos, pero nadie decía nada, y en unos minutos, Nana se quedó dormida en su cama, mientras que Lucy solo cerró sus ojos, acostándose al lado del castaño, mientras que él se quedaba mirando el techo, pensando si de verdad iba a tener una buena vida, se lo estuvo pensando, dando múltiples vueltas por la cabeza, pero al final se durmió, viendo qué podría hacer mañana, sin saber que mañana iba a amanecer con un montón de cuervos echándosele encima, no solo a él, sino a las otras 3 Diclonius que dormían. Fin del prólogo.